Acá estamos un ratito antes para empezar esta transmisión del Centro se distingue por su levedad, que es uno de los tantos libros de Bert Hellinger, ¿no? Donde vamos a ir viendo conceptos básicos de las constelaciones familiares explicadas por Bert Hellinger, ¿no? Para eso yo hice un video con unos cuadritos donde lo vamos a ir leyendo, o sea, yo lo voy a ir leyendo, ustedes lo van a ir viendo también, esos cuadritos, y vamos a ir explicando algunas cosas que nos presenten dudas acerca de este libro. Todos los que son consteladores o tienen interés en las constelaciones familiares, obviamente este libro lo deben haber leído o ojeado, o bueno, tienen alguna noción de su título, aunque sea. Y es muy importante comprender su contenido porque ayuda mucho para afianzar, ¿no? Y integrar todo esto que Bert Hellinger enseñó. Entonces vamos a ver este video, ¿no? Porque son historias de conferencias, ¿no? Terapéuticas, donde se fueron sacando varias conclusiones al respecto. Y él empieza hablando sobre la conciencia y sobre estos sentimientos que tenemos todos aquí en el mundo de culpa e inocencia. En este mundo todos queremos sentirnos inocentes. Por eso siempre vemos la culpa afuera, ¿no? Pero estos dos sentimientos de culpa e inocencia están unidos a la conciencia. En este sentido es curioso que muchos de los actos fatales frecuentemente produzcan un sentimiento de inocencia y los actos buenos un sentimiento de culpa, aunque parezca raro, ¿no? Así entendí que los sentimientos de inocencia y de culpa únicamente son útiles en el marco de determinados límites y que inocencia y culpa no son lo mismo que bueno y malo, que también nosotros le damos ese sentido, ¿no? Que si soy inocente soy bueno, y si soy culpable soy malo. La comprensión clave, dice que a él le vino, con relación a las implicaciones transgeneracionales, cuando se dio cuenta de que aparte de la conciencia que sentimos, también existe una conciencia inconsciente, que únicamente percibimos a través de sus efectos. Esta conciencia inconsciente sirve a otros órdenes distintos a los que sirve la conciencia consciente, y frecuentemente atentamos contra la conciencia inconsciente precisamente por seguir a la consciente, ¿no? Porque claro, nosotros solo podemos evaluar si algo es bueno o malo, ¿no? O que alguien es culpable o inocente, siempre, ¿no? O sea, de acuerdo a nuestra percepción, a nivel de la mente, ¿no? Consciente. Esas son las ideas que tenemos nosotros. Pero fíjense en que no funciona así, ¿no? Implicaciones trágicas en el seno de la familia, así como muchos casos de enfermedades graves, de psicosis, de accidentes, de suicidios y de crímenes, así como la renuncia, la expiación y el temor incomprensibles, tienen que ver con la tensión que existe entre la conciencia consciente y el inconsciente. O sea, darnos cuenta de que estamos divididos, ¿no? Con la tensión entre los órdenes más estrechos o más amplios a los que sirven, ¿no? La conciencia. Acuérdense que Hellinger habla de una conciencia buena y una mala. Cuando yo atiendo a la conciencia buena, creo que pertenezco a mi sistema, y entonces por amor ciego sigo esas lealtades. Cuando yo me salgo, o sea, no hago lo que hace el sistema, creo tener mala conciencia. Y eso genera una tensión entre esa conciencia consciente y la inconsciente. Quien está en concordancia con el mundo
asintiendo a él tal como es, sabe lo que perjudica o ayuda, lo que es bueno o malo. Sigue a ese saber independientemente de lo que otros digan, sea a favor o en contra, porque está en concordancia. Está en ese centro vacío, ¿no? Que Hellinger habla tanto, ¿no? Que es tan importante cuando vamos a constelar, que entremos en ese centro vacío, donde estamos en concordancia con todo. Él descansa en su centro, en el equilibrio, a la vez recogido y abierto al mundo. Este centro se distingue por su levedad. Todas las conferencias, ¿no?, que vamos a ir escuchando a lo largo de estos encuentros, giran alrededor de este centro y llevan a él. En él encontramos la tranquilidad, experimentándonos serenos y completos. O sea, yo solo cuando me siento sereno y completo, es que realmente estoy en ese centro vacío, ¿no? Ese que se distingue por su levedad. Vamos a hablar de la culpa y la inocencia en nuestras relaciones. Toda relación humana se inicia dando y tomando. Y con el dar y el tomar también comienzan nuestras experiencias de inocencia y de culpa. Quien da también tiene derecho a recibir, y quien toma se siente obligado. El derecho en un lado y la obligación en el otro son el patrón fundamental de culpa e inocencia en toda relación. Este patrón sirve al intercambio entre dar y tomar, ya que ambos, tanto el dar, el que da, como el que toma, no están tranquilos hasta que no se dé la compensación, hasta que el que tomó también da, y el que dio también toma. Siempre que recibimos algo de otros, por muy bello que sea, perdemos nuestra independencia y nuestra inocencia. Fíjense, esto es para tenerlo en cuenta. Nosotros no somos conscientes de esto, ¿no? Cada vez que alguien nos da algo, yo siento que pierdo mi inocencia. Porque tomando eso me siento obligado y en deuda con la persona que me dio. Y experimentamos esta culpa como malestar y como presión, por lo que intentamos librarnos de ella dando nosotros mismos, ¿no? No hay tomar sin este precio. O sea, cada vez que yo tomo algo de otro, es como que siento que estoy en deuda y que le tengo que devolver, le tengo que dar. Si no, me voy a sentir que perdí mi inocencia, ¿no? Siento culpa. La inocencia, en cambio, se experimenta como placer. La culpa se experimenta como dolor, pero la inocencia se experimenta como placer. La sentimos como el derecho a la reivindicación cuando hemos dado sin tomar. O sea, si yo doy, y siempre soy el que doy, y no tomo nada, me siento inocente. Por eso me gusta dar. Y cuando doy de más, ¿no?, de lo que tomo, también me siento inocente. Yo te di más. Vos sos el que está en deuda conmigo ahora. Entonces yo ahora soy inocente y vos sos culpable. Y la sentimos como levedad y libertad cuando no estamos obligados a nada. Por ejemplo, cuando nosotros mismos no necesitamos o tomamos nada, y muy especialmente cuando también hemos dado después de haber tomado. Para alcanzar o conservar este estado de inocencia, nosotros tenemos 3 comportamientos característicos. El primer comportamiento sería el de la huida. Algunos pretenden conservar su inocencia negándose a participar. Prefieren cerrarse en vez de tomar, y de esta manera tampoco están obligados a nada.
Esta es la inocencia de los no jugadores que no quieren ensuciarse las manos. Por eso muchas veces se creen especiales o mejores. Sus vidas, sin embargo, solo funcionan al mínimo y en consecuencia se sienten vacíos y descontentos. Esta actitud se encuentra en muchas personas depresivas. En un primer lugar, se niegan a tomar al padre o a la madre, o a ambos. Y más tarde transfieren esta actitud también a otras relaciones y a las cosas buenas de este mundo. Algunos justifican su negación de tomar con el reproche de que aquello que se les ofreció y se les dio no fue ni adecuado ni suficiente. ¿No? Son estas personas que no valoran nada de lo que se les da, ¿no? Es porque obviamente no tomaron a su padre y a su madre, o sea, ya de por sí no valoran la vida, ¿no? Otros justifican el no tomar con los fallos del que da. No tomé de él porque la verdad que lo que me da no me sirve a mí, me da al otro. O me lo dio por conveniencia, no sé. Algo así, ¿no? También podemos pensar. El resultado, sin embargo, siempre es el mismo. Los que sí actúan se quedan inactivos y vacíos. Y es común, ¿no? Esto en las relaciones. La plenitud. El efecto contrario al de la huida es el de la plenitud, y lo podemos ver en aquellos que logran tomar a sus padres tal como son, tomando de ellos todo lo que les den, y este tomar es experimentado como un continuo aporte de energía y de felicidad. De esta manera se les capacita para tener también otras relaciones donde pueden tomar y dar. Miren qué relacionado que está esto con los padres, ¿no? El sentirnos plenos, ¿no? Además del de la huida está el ideal altruista, ¿no? Que es una segunda manera de experimentar la inocencia. Es el derecho a exigir de otros cuando yo les he dado más de lo que ellos me dieron a mí. O sea, yo considero que yo le he dado al otro más de lo que el otro me dio. Entonces me siento inocente. Yo soy el bueno, él es el malo. Por regla general, esta inocencia suele ser pasajera, o sea que en cuanto yo también tomo del otro, mi derecho se acaba. Algunas personas, sin embargo, prefieren mantener su derecho en vez de permitir que los demás les den también a ellos. Como siguiendo el lema, es mejor que tú te sientas obligado y no yo. Esta actitud se encuentra en muchos idealistas y es conocida como el ideal altruista, ¿no? Este de que la persona que es ayudadora, que ayuda a todo el mundo, que ayuda a sus padres, ayuda a sus hermanos, sus tíos. El gran ayudador, el gran altruista de la familia. Pero lo hace para no sentir culpa. Pero tan exigente libertad de obligaciones resulta hostil para cualquier relación, ya que quien únicamente quiere dar se aferra a una superioridad que no debería ser más que pasajera, porque de lo contrario se le niega la igualdad de rango al otro, puesto que de aquel que no quiere tomar nada, los demás muy pronto no quieren recibir nada tampoco. Esa persona que da y da y da, entonces después el otro no quiere recibir nada de mí porque ya le di de más. Así se retiran y se enfadan con él. Tales altruistas permanecen solos, sintiéndose amargados con frecuencia. Ahora vamos a ver la otra manera que se llama el intercambio y que es la tercera manera, ¿no? Y la más bella forma de experimentar la inocencia, es la descarga una vez se consigue el equilibrio. Cuando tanto hemos tomado como dado, este intercambio entre dar y tomar se realiza entre todos los implicados.
Es decir, quien toma algo del otro también le devuelve algo equivalente, ¿no? Por eso vieron las personas, hay muchas personas que quieren que les den todo gratis, ¿no? Que no se dan cuenta que así no están en el intercambio, por eso después se sienten como se sienten. En cambio, cuando el otro me da y yo le doy algo a cambio, es un intercambio. Vos me estás dando esto, es tu tiempo, no sé, una terapia, lo que sea. Yo le tengo que dar algo a cambio al otro, para que se produzca este equilibrio entre dar y tomar. Si no, hay una descompensación. Es decir, quien toma algo del otro también le devuelve algo equivalente. Pero no solo hay que tener en cuenta el equilibrio, sino también el nivel del intercambio. Un intercambio reducido entre dar y tomar aporta poca ganancia. El gran intercambio, sin embargo, enriquece y viene acompañado de un sentimiento de plenitud y de dicha. Esta dicha no cae del cielo, se crea. En el intercambio, a un nivel tan alto, tenemos la sensación de levedad y de libertad, de justicia y de paz. Venderá muchas posibilidades de experimentar la inocencia, esta será la más liberadora. Esta inocencia está satisfecha. Traspasar lo recibido. En algunas relaciones, sin embargo, no es posible llegar a esta descarga del intercambio y que se produzca esta compensación entre dar y tomar, porque el que da y el que toma exige un desnivel insalvable, hay un desnivel, ¿no? Este sería el caso de los padres y los hijos, o maestros y alumnos, ¿no? Padres y maestros en un primer lugar dan y los hijos o los alumnos toman. Naturalmente también los padres reciben algo de sus hijos y los maestros de sus alumnos, pero el desequilibrio no se elimina, ¿no? Lo único que puede pasar en este caso es mitigarse. Aquello que se aplica a la relación entre padres e hijos y maestros y alumnos, también se aplica a cualquier situación en la que sea imposible alcanzar una compensación, devolviendo o intercambiando. Es decir, a pesar de todo podemos aliviarnos del peso de la obligación, traspasando a otros algo de lo que recibimos, ¿no? Y esto es lo que sucede en lo de los padres y los hijos, ¿no? Por ejemplo, los padres dan y los hijos toman, pero los hijos no le pueden dar a sus padres. Por eso cuando son padres, o sea, cuando tienen hijos, ¿no? Le dan a sus hijos. Es una manera de devolver, de traspasar lo que me dieron. Si en esta vida, bueno, no decidí no tener hijos, lo hago como un servicio a otros, un servicio a la vida. Siempre todos tenemos algo para dar, ¿no? No puede ser que no tengamos nada para dar. Porque hemos tomado, o sea, bueno, si no he tomado, obviamente que no voy a tener nada para dar, ¿no? Ahí está cuando no tengo nada para dar, porque no he tomado. El agradecimiento. Esta es otra manera de equilibrar, ¿no? En el tomar y el dar. Al dar las gracias, no rehúyo el dar. El que da las gracias reconoce. Tú das independientemente de si yo en algún momento podré pagártelo, y lo tomo de ti como un regalo. Y quien acepta el agradecimiento dice, tu amor y el reconocimiento de aquello que doy me valen más que todo lo demás que aún puedas hacer por mí. Así al dar las gracias no solo nos afirmamos mutuamente con aquello que nos damos, sino también con aquello que significamos el uno para el otro, ¿no? El tomar. Un hombre se sentía muy agradecido y en deuda con Dios por haber sido salvado de un peligro mortal. Le preguntó a un amigo qué podía hacer para que su agradecimiento fuera realmente digno de Dios. Aquel, sin embargo, le contó una historia. Un hombre quería una mujer de todo corazón y le pidió que se casara con él. Pero ella tenía otras intenciones. Un día, al querer cruzar la calle juntos, por poco un coche la hubiera atropellado, a la mujer, ¿no?
de no ser porque su acompañante la detuvo con un movimiento rápido. En ese momento ella se dirigió a él y le dijo: «Ahora me casaré contigo». «¿Qué te parece?», preguntó el amigo. «¿Cómo se sentiría ese hombre entonces?». El otro, en vez de responder, tan solo puso cara de indignación. «¿Ves?», dijo el amigo, «quizás a Dios le pase lo mismo contigo». Para reflexionar esto, ¿no? La felicidad. La felicidad inmerecida frecuentemente se vive como algo amenazante y temible. Esto tiene que ver con que secretamente pensamos que con la felicidad suscitaríamos la envidia del destino o de otras personas. Parece que si yo soy feliz, los demás me van a envidiar, o que me estuviera burlando del destino. Así vivimos el hecho de tomar la felicidad como el atentado contra un tabú, como el cargar con una culpa, como el asentimiento a un peligro. El dar las gracias mitiga el miedo. A pesar de todo, la felicidad nos pide tanto humildad como valentía. ¿Mm? La justicia. Es bellísimo lo que Hellinger habla sobre la justicia, ahora vamos a ver, ¿no? La interacción de culpa e inocencia se inicia dando y tomando, y se regula mediante una necesidad de compensación común a todos. En cuanto este equilibrio se alcanza, una relación puede darse por terminada o ser retomada y continuada dando y tomando de nuevo. Sin embargo, no puede darse ningún intercambio constante sin que una y otra vez se llegue a un equilibrio. Es igual que al andar, nos paramos si mantenemos el equilibrio, ¿no? Nos caemos y nos quedamos en el suelo si lo perdemos, y seguimos avanzando si alternativamente lo perdemos y lo volvemos a ganar, ¿no? Es una compensación continua, ¿no? La culpa como deuda y la inocencia como descarga y derecho a la reivindicación se hallan al servicio del intercambio. Gracias a esta culpa y a esta inocencia, nos apoyamos mutuamente y nos unimos en el bien. Esta culpa y esta inocencia son una culpa y una inocencia buenas que nos hacen sentirnos en orden, bajo control y buenos. Perjuicio y pérdida. Por otra parte, en el tomar y el dar también existe una culpa y una inocencia malas. Por ejemplo, cuando aquel que toma es un perpetrador y aquel que da la víctima del primero, es decir, cuando uno atenta contra otro de manera que éste no pueda defenderse, o cuando uno reclama algo que necesariamente tiene que perjudicar o doler a otro. También aquí ambos, el perpetrador y la víctima, se hallan sometidos a la necesidad de compensación. La víctima tiene el derecho de exigirla, y el perpetrador se sabe obligado a satisfacer esta exigencia. Pero en este caso la compensación es un perjuicio mutuo, ya que después de cometerse la injusticia, también el inocente trama el mal. Quiere perjudicar al culpable de la misma manera que éste le perjudicó a él. En consecuencia, al culpable se le exige más que una mera reparación. Se le exige expiar, ¿no? Un castigo por lo que hizo. Solo cuando ambos, el culpable y su víctima, fueron igualmente malos, perdiendo y sufriendo en la misma medida, se pueden volver a encontrar en un mismo nivel. Solo entonces es posible que entre ellos se establezca la paz y la reconciliación, y puedan volver al intercambio positivo. O sea, cuando el daño y el dolor fueron demasiado grandes, puedan separarse en paz. La impotencia.
También en el contexto de daño y pérdida vivimos la inocencia de diferentes maneras. La primera es la impotencia, ya que el perpetrador actúa y la víctima padece. Al culpable solemos considerarlo tanto más culpable y tanto más graves sus actos, cuanto más indefensa e impotente fuera su víctima. Pero una vez perpetrada la injusticia, la víctima raras veces permanece indefensa. Podría actuar, exigiendo del perpetrador justicia y expiación, para así poner fin a la culpa y permitir un nuevo comienzo. Si la víctima misma no actúa, otros actuarán en su lugar. Pero con la diferencia de que entonces tanto el daño como la injusticia que estos cometen con otros en su lugar acaban siendo mucho más graves que si la víctima misma se hubiera ocupado de sus derechos y su venganza, ¿no? Esto es lo que observamos en las constelaciones cuando en el pasado hubo una víctima o un perpetrador y esto no se saldó, que después lo paga otro, ¿no? Bien. A este respecto voy a aportar un ejemplo, la doble transferencia. Le llaman la doble transferencia Hellinger a esto, ¿no? Un matrimonio mayor participó en un seminario y la primera noche ella desapareció. Cuando volvió a la mañana siguiente se plantó toda provocativa delante de su marido y le dijo: acabo de estar con mi amante. Cuando la mujer estaba con otras personas del grupo se mostraba atenta y llena de interés. Siempre que veía que a su marido, sin embargo, estaba como fuera de sí. Para los demás era incomprensible por qué estaba tan enfadada con él, tanto más cuanto el hombre no se defendía, sino que mantenía una actitud objetiva. ¿Qué es lo que había ocurrido en esta situación? Supimos lo siguiente. De niña, su padre la había enviado a pasar el verano en el campo con su madre y con sus hermanos, mientras que él se quedaba en la ciudad con su amante, ¿no? El padre de la chica esta, que ahora era la señora, ¿no? De vez en cuando iba con la amiga a ver a la familia y su mujer los recibía bien y los atendía sin reproches ni quejas. Ella reprimía su rabia, o sea, la madre, ¿no? Y su dolor, y sus hijos lo notaban. Por eso los hijos siempre notan lo que pasa, por más que no se lo digamos, ¿no? Esta actitud la podríamos llamar virtud heroica, lo que hacía esta mujer. Pero los efectos de lo que hacía esta mujer eran fatales, ya que en los sistemas humanos el rencor reprimido vuelve a surgir más tarde, a saber, en aquellos que menos se pueden defender. Por eso pueden ser los nietos, ¿no? Los hijos. En la mayoría de los casos son los hijos o los nietos, y ni siquiera se dan cuenta de ello. De esta manera se desarrolla una doble transferencia. En un primer lugar, la transferencia a otro sujeto, en nuestro ejemplo, de la madre a la hija. En segundo lugar, la transferencia a otro objeto, en nuestro ejemplo, el marido inocente en lugar del padre culpable. O sea, la mujer se la agarraba con el marido, ¿no? Que en realidad la bronca era hacia su padre. También aquí la víctima es aquel que menos puede defenderse, porque él la amaba a su mujer, a la perpetradora. Donde los inocentes prefieren sufrir en vez de actuar, porque hay más víctimas inocentes y perpetradores culpables que antes. En nuestro ejemplo, la solución habría sido que la madre de aquella mujer se enfadara abiertamente con su marido, y de esta manera él habría tenido que enfrentarse a la realidad y se habría dado un nuevo comienzo a una separación clara. Y se hubiesen evitado todos los efectos, ¿no? Por otra parte, hay que añadir que aquí la hija que venga a su madre no solo ama a su madre, sino también a su padre. Lo imitaba comportándose con su marido de la misma manera que él había tratado a su madre.
Así pues, actúa aún otro patrón de culpa e inocencia, en el que el amor ciego, ¿no? El amor ciega, perdón, a la persona para el orden. O sea, para mantener el orden, el amor ciega a la persona. Es decir, la inocencia en un lado la ciega para la culpa y sus consecuencias en otro lado. La doble transferencia también la encontramos donde la víctima, después de los hechos, no pudo actuar por encontrarse impotente. También a este respecto voy a aportar un ejemplo, que se llama el vengador, ¿no? Durante una psicoterapia, un hombre de unos 40 años sentía el miedo de que pudiera ser violento con alguien. Ni su carácter ni su comportamiento indicaban tal posibilidad. Así el terapeuta le preguntó si en su familia había habido violencia. Resultó que su tío, el hermano de su madre, fue un asesino. En su empresa tenía una empleada que al mismo tiempo era su amante. Un día le enseñó a esa mujer la foto de otra mujer, pidiéndole que fuera a la peluquería para que le arreglaran el pelo exactamente de la misma manera que lo llevaba aquella mujer. Después de que ya se le había visto un tiempo con ese peinado, viajó con ella al extranjero y allí la asesinó. A continuación, regresó a su país con aquella mujer cuya foto había enseñado a su víctima. Ahora, esta era su empleada y su amante. Pero todo salió a la luz y el hombre fue condenado a cadena perpetua. El terapeuta aún quería saber más de los otros familiares, sobre todo de los abuelos, ¿no? Los padres del asesino. Y se preguntaba dónde había que buscar la fuerza motriz para tal crimen. Pero el hombre solo podía dar pocas informaciones. Del abuelo no sabía absolutamente nada y la abuela había sido una mujer piadosa y respetable. Después empezó a investigar más a fondo y descubrió lo siguiente. Esa mujer piadosa, durante la época nazi, con la ayuda de su hermano, había denunciado a su marido por ser homosexual. Este, en consecuencia, fue detenido y llevado a un campo de concentración donde murió asesinado. El verdadero asesino en el sistema, de que evidentemente provenía la energía destructora, era la abuela piadosa. El hijo, sin embargo, como un segundo Hamlet, hizo de vengador del padre. Pero, al igual que Hamlet, también cegado por una doble transferencia, él se hizo cargo de la venganza en lugar de su padre. Esta fue la transferencia en el sujeto. Sin embargo, respetó a la propia madre, matando en su lugar a la mujer amada, ¿no? Esta fue la transferencia en el objeto. Asimismo, el hijo asume todas las consecuencias no solo por el crimen cometido por él mismo, sino también en lugar de su madre. De esta manera se parece a ambos padres, a la madre por el crimen y al padre por la prisión. Así pues es ilusorio pensar que podríamos mantenernos alejados de toda maldad, guardando las apariencias de la impotencia y de la inocencia en vez de encarar la culpa del perpetrador, incluso al precio de cometer algún mal nosotros mismos. De lo contrario, la culpa no puede encontrar ningún fin. Por tanto, quien se somete pasivamente a la culpa del otro, no solo no puede guardar su inocencia, sino que además siembra la desgracia, ¿no? Estas personas que se dejan hacer y hacer por el otro, ¿no? Para no sentir culpa. Después pagan las consecuencias, ¿no? El perdón. Vieron que en las constelaciones familiares no se habla del perdón, se habla de la reconciliación, que ahora lo vamos a ver, ¿no? A veces el enfrentamiento necesario también se sustituye por el perdón, cuando éste tan solo encubre y aplaza el conflicto en vez de solucionarlo. Especialmente grave es el perdón cuando la víctima le perdona la culpa al culpable como si tuviera el derecho de hacerlo. Para lograr una reconciliación verdadera, el inocente no solo tiene el derecho de exigir la reparación y la expiación, sino incluso tiene la obligación de hacerlo.
y el culpable no solo tiene la obligación de llevar las consecuencias de sus actos, sino también tiene el derecho de hacerlo. Por eso Hellinger habla de lo importante que es reconocer la culpa cuando yo le hice algo a otro, ¿no? Para que después no lo carguen mis hijos o mis nietos, o no sé. Un ejemplo, la segunda vez. Un hombre y una mujer, los dos ya casados, se enamoran. Cuando poco después la mujer queda embarazada, se divorcian de sus respectivas parejas anteriores y contraen un nuevo matrimonio. La mujer no había tenido hijos antes. El hombre, sin embargo, sí tenía una pequeña hija de su primer matrimonio que dejó con la madre. Ambos se sentían culpables ante la primera mujer del hombre y ante su hija, y su gran anhelo era que la mujer les perdonara. Esta, sin embargo, estaba resentida con ellos, ya que tanto ella como su hija pagaban el precio en beneficio de ellos dos. Una vez, al hablar de su gran deseo con un amigo, éste les dijo que por un momento se imaginaran cómo se sentirían si aquella mujer realmente les perdonara. En ese instante se dieron cuenta de que hasta entonces aún habían rehuido las consecuencias de su culpa, y que su deseo de alcanzar el perdón se contradecía con la dignidad y los deseos de todos. Reconocieron que su nueva felicidad se fundamentaba en la desdicha de la primera mujer y de su hija, y decidieron responder adecuadamente a reclamaciones justificadas. Sin embargo, también se mantenían firmes en su elección. La reconciliación. También existe el perdón bueno, que respeta la dignidad del culpable, guardando al mismo tiempo la propia. Este perdón exige que la víctima no lleve sus exigencias hasta el último extremo y que también acepte la recompensa y la expiación que el perpetrador le ofrezca. Sin este perdón bueno no hay reconciliación posible. Aportaré un ejemplo. Una mujer había dejado a su marido por un amante y pidió el divorcio. Después de muchos años se dio cuenta de lo mucho que aún quería a su marido y le preguntó si podía ser su mujer otra vez. El hombre, sin embargo, no quería pronunciarse ni a favor ni en contra. Sin embargo, acordaron consultar el asunto con un psicoterapeuta. Este preguntó primero al marido qué quería conseguir en la sesión. Y el hombre dijo: yo quiero una revelación. El terapeuta respondió que eso era difícil, pero se esforzaría por conseguirlo. Después preguntó a la mujer qué podía ofrecerle ella al marido para que se sintiera ganas de volver con ella. Lo había imaginado todo demasiado fácil y lo que ofrecía aún no significaba ningún compromiso. No era de extrañar que el marido no se impresionara en absoluto. El terapeuta le señaló a la mujer que sobre todo tenía que reconocer que ella había herido a su marido, y él tenía que ver que ella estaba dispuesta a reparar la injusticia cometida con él. La mujer se quedó unos instantes pensativa y después miró a los ojos a su marido y le dijo: siento mucho lo que te hice, por favor, déjame ser tu mujer otra vez. Te querré y te cuidaré y a partir de ahora podrás fiarte de mí. Pero el hombre seguía sin moverse. El terapeuta le miró y le dijo: debió de dolerte mucho lo que tu mujer te hizo y no quieres pasarlo una segunda vez, o sea, que se lo haga de vuelta, ¿no? En ese momento sus ojos empezaron a humedecerse y el terapeuta siguió: alguien como tú, que tuvo que sobrellevar tanto dolor, muchas veces se siente moralmente superior al otro y reclama el derecho de rechazarlo como si no lo necesitara. Contra tal inocencia el culpable se ve impotente, porque no quiere aceptar sus disculpas, ¿no? El hombre sonrió como si lo hubieran pillado, se volvió hacia su mujer y le miró a los ojos con cariño. El terapeuta dijo: esta fue la revelación. Son 50 marcos y ahora marchaos, y no quiero saber cómo acaba.
¿no? Esto es muy común, ¿no? En las relaciones. Y fíjense en cómo Hellinger trabaja, ¿no? Este tema de la culpa y de la inocencia, y cómo nos insta, ¿no? En sus textos, ¿no? Bueno, y en todos los videos y todas las cosas que han quedado de él, ¿no? A comprender esto, la importancia que tiene esto en nuestros vínculos, las relaciones, porque todo eso que nosotros no hayamos reconocido, el daño que le hicimos a otro, ¿no? Nosotros lo tenemos que reconocer y bueno, de alguna manera tenemos que recompensar al otro por lo que le hicimos, porque si no el otro va a quedar dolido y eso después lo va a seguir pagando otros más adelante, ¿no? Bueno, esta es una partecita cortita que hemos hecho. Y en el próximo encuentro, bueno, voy a preparar otros cuadritos más sobre este libro del Centro se distingue por su levedad, que es muy bonito. Y bueno, y es un placer poder compartir con ustedes. Así que nos veremos en el próximo encuentro.